Hola, bienvenidos nuevamente a un nuevo tutorial. En esta ocasión vamos a hacer a una brujita. Le he puesto muñeca brujita porque si ustedes recuerdan, hace ya un tiempo hicimos el cuerpo base de esta misma muñeca y luego la transformamos en una muñeca coneja o conejita, no me acuerdo cuál fue el nombre exacto que le di. No le estoy colocando un nombre como generalmente hago con las muñecas para que ustedes puedan ponerle el nombre que ustedes quieran, porque el cuerpo base es el mismo que estaremos utilizando en varios proyectos, ¿ya? Algunas indicaciones antes de empezar con el tutorial. La primera de ellas, decirles que el patrón lo encuentran debajo en la cajita de descripción del video, ¿cierto? Ustedes están viendo acá el video, debajo viene un título, debajo de él una descripción. Todos los tutoriales que tengo en el canal de cada uno de los proyectos donde viene un patrón, los patrones los van a encontrar todos, absolutamente todos, debajo de la cajita de descripción. Es exactamente la misma forma de cómo ubicarlos y descargarlos, ¿ya? Bueno, eso es con respecto al patrón. En este caso, como vamos a utilizar un patrón que ya se enseñó la base del cuerpo, hay muchas cosas que no voy a enseñar aquí en este video. Una, cómo hacer el cuerpo base, digamos, las piernas, el cuerpo, los brazos y la cabeza, porque ya hice el video de eso. Ya acuérdense que estoy utilizando un cuerpo base de un proyecto que ya había realizado. Pero no se preocupen para que no anden como locas o locos buscándola, porque lo voy a dejar aquí mismo también debajo del video. Lean bien, voy a dejar ahí donde diga el patrón del cuerpo, porque no va a venir en el patrón de ahora, porque en el patrón de ahora va a venir solamente la ropa, ¿ya? Y también le voy a dejar el enlace al video de ese cuerpo, por si es primera vez que estás por aquí y no habías hecho, digamos, este proyecto en la opción de la coneja. Entonces, para que tengas todo en un solo lado y lo puedan descargar aquí mismo y lo puedan ver desde aquí mismo debajito del video, ¿ya? Eso con respecto al tutorial. Tampoco voy a enseñar cómo coser las piernas al cuerpo, ni los brazos al cuerpo, ni la cabeza al cuerpo, porque también hay un video tutorial en el canal y yo coso exactamente de la misma manera todos mis proyectos. Cuando lo vaya a hacer de una manera distinta, que va a ser una excepción, entonces ahí sí voy a explicar en el video el paso a paso de cómo coserlo, ¿ya? También les voy a dejar aquí abajito del video esos enlaces por si estás recién empezando y no sabes, o es primera vez que ves un video mío y no sabes cómo coser las piernas al cuerpo o la cabeza. Lo que sí les voy a dar son las indicaciones de las medidas de los ojitos y la posición, digamos, de la medida de como yo la coloqué en la cabeza al cuerpo, digamos. Pero igualmente, como les digo, eso está todo explicado en los videos anteriores de este mismo proyecto base en la muñeca del conejo, ¿ya? Eso en relación a todo lo que son medidas. Las medidas del proyecto generalmente siempre lo doy al comienzo del video, pero tuve una excepcionalidad, como quien decirlo, que no lo mencioné en el curso, en el tutorial de Sarita, del llavero Sarita. Por lo tanto, alguien por ahí me preguntó las medidas, pero yo no sé si eran las medidas del cuerpo o las medidas de la ropa, ¿ya? Y ahora les voy a explicar el tema de las medidas. La medida de los proyectos terminados, si bien es cierto, y como les decía, yo los explico al comienzo de cada video, ahora van a ir si es que por ahí se me pasa, igual siempre lo dejo puesto en el patrón, ¿ya? Aquí les voy a mostrar el patrón como yo lo coloco, ¿ya? Al final de la segunda hoja, donde dice la lista de materiales, ¿cierto? Ahí podrán encontrar siempre en la misma posición la medida del proyecto, por si alguna no se quiere animar todavía pensando que el proyecto es muy grande o muy chico y quiere saber exactamente la medida del proyecto, está ahí. Este proyecto en sí mide exactamente 34 centímetros, contando desde aquí, de la puntita de
del gorrito a lo que son las piernas. El del conejo, la muñeca conejo que utilizamos en la misma base del cuerpo, medía, si no me recuerdo mal, como 36 centímetros, un poquito más porque las orejas de conejo eran mucho más grandes que el gorrito que yo le hice en esta ocasión a la muñeca, ¿ya? Pero en cuanto a la medida de en sí, de la muñeca sola, sin el gorro, es de 30 centímetros, ¿ya? Entonces, como para que se hagan una idea. No la quise hacer tan chica, a pesar que yo amo los proyectos más chiquititos, ni la quise hacer tampoco más grande, porque ya para mí es muy grande. Tiene que ser mucha la excepción de algunos proyectos que en algún momento he hecho, que han sido más grandes de lo normal, ¿ya? Ya. Con respecto a las medidas de la ropa, la verdad es que antes yo los colocaba en los patrones, y porque muchas veces me habían preguntado de otros países qué significaba tal cosa de tal medida, para evitar problemas, entonces ahora lo voy a ir dando las medidas en el video, ¿ya? Por lo tanto, todos aquellos digamos, partes de la pieza de la ropa o que compongan el proyecto y que no venga el patrón, sino que se necesita una medida exacta, las voy a decir aquí en los tutoriales de cada video, ¿ya? Por lo tanto, por ejemplo, en el caso de esta brujita, hay unas medidas que tomar en cuenta. Las medidas, por ejemplo, de las moñitas, la cinta que va en el zapato, la medida de la falda, las medidas de, digamos, un poco de lo que es el pelo, la medida de las cintas del pelo. Todo eso se va a ir diciendo a medida que vaya yo dando el paso a paso, ¿ya? En esta ocasión, a pesar de que siempre saco un video cortito sobre los materiales para hacer el proyecto, igualmente les voy a dar la lista de materiales al principio de cada video, ya, como para hacer como un repaso un poquitito, porque de repente por ahí hay alguna que no ha visto ese video corto. Igual en el patrón aparece la lista de materiales completa, ¿ya? Así que no se preocupen. Bueno, ¿qué más? Tengo aquí una notita. Lo del concurso. Cada vez que yo saque, o no sé si va a ser siempre así, pero hasta el momento, como todavía son poquitas, cada vez que yo estrene una clase, un tutorial, por ejemplo, ahora el de la brujita, que son generalmente mis clases los días domingos, desde las 6 de la tarde, dependiendo del tutorial, puede durar 1 hora o 2 horas o 3 horas incluso. Bueno, dependiendo de lo que dure ese tutorial, ese video que se estrena ese día, por ejemplo, el de la brujita que se estrena hoy, domingo 26 de octubre del 2025, por lo tanto empezamos a las 6 de la tarde. Lo que dure el video del día de hoy sería el estreno de este video, ¿ya? Por lo tanto, el concurso solamente tiene duración mientras dure el video, ¿ya? Igualmente siempre les dejo unos 5 minutitos para que no tengan que salir y escribir en los comentarios la palabra clave, sino que dejo, digamos, que pasen unos minutitos, pero no tanto, ¿ya? No después de media hora, ni de 1 hora, ni al otro día, ni una semana, ni un mes, ni un año, ¿cierto? Se entiende, ¿cierto? Que mientras dure la clase, el tutorial del video, corre el tema de la palabra clave para el concurso. Y eso lo digo porque siempre ya llevo 2 clases en que estoy haciendo esta dinámica de los concursos. Me escriben a la media hora, al otro día, me escriben incluso hasta una semana después, cuando yo ya he mencionado que la palabra clave solamente se tomará en cuenta para el concurso aquellas personas que lo coloquen durante el estreno del día del tutorial, o sea, solamente por el día de hoy, desde las 6 de la tarde a lo que dure 5 minutos pasados al término de esta clase, ¿ya? Espero que se haya quedado súper clarito y perdónenme, pero es como en agradecimiento para la gente que estuvo presente en el estreno. Bueno, vamos entonces, arranquemos con el tutorial.
Bueno, para empezar a hacer a esta brujita van a necesitar, bueno, lo que es para el cuerpo, el torso, digamos, los brazos, las piernas y la cabeza, crea cruda, como así lo conocemos en Chile. Sé que en otros países lo conocen como manta, tocuyo, lienzo o liencillo. Ahí tienen que identificarlo según su país. Lo pueden hacer con otra tela. Si es que ustedes no tienen esta tela en su país, pueden hacerla con la tela que ustedes estimen conveniente. Siempre lo pueden reemplazar, pero les sugiero que sea una tela de algodón, ojalá lo más parecido a la tela de la crea cruda, o una tela similar, la que quiera utilizar un tejido de punto, que es un tejido con alguna elasticidad, lo puede hacer siempre y cuando se maneje en ese tipo de telas, porque al momento de coser igual ahí hay una pequeña dificultad si es que no tienen la expertise en coser con ese tipo de tela. Bueno, en relación a la ropa, súper simple. La verdad es que estoy tratando de ocupar telas que sean muy asequibles, excepto algunos composé para formar, digamos, los juegos de las telas. Así que lo que ocupé para la falda, tela de algodón en tonos de, en este caso, con este zapallito de estilo americano, que es muy característico también de Halloween. Le pueden poner cualquier motivo, no necesariamente tienen que ser tampoco en estos tonos, ¿ya? Yo ocupé, como les decía, una tela de algodón americana, pero aquí pueden utilizar popelina, trevira, stretch, cualquier tela, incluso reciclar alguna tela que ustedes quieran que tenga algún fantasmita, zapallitos, no sé, murciélago, cualquier cosita. Incluso no necesariamente tiene que ser con motivos de Halloween, pueden ser en negro con pintitas, con puntos lunares, no sé, también le puede dar un bonito detalle. O puede ser en cuadrillés también, en la gama de negros con naranjo, más o menos pensando en ese estilo, ¿ya? La ocupé la misma tela para lo que es la falda, también como para las moñitas, ya, de los zapatos. Moñitas o lazos, no sé cómo más le dirán en otros países, yo las conozco acá en Chile como moñas, ¿ya? Para lo que sería la blusita o canesú, polera, como ustedes le llamen a la parte de arriba de la ropa, y los calzones y el gorrito, ocupé crea de sábana en color negro. ¿Ya? La crea de sábana es una tela también de algodón 100%, por lo tanto es un tejido plano, no tiene elasticidad, y es una tela que probablemente la encuentren fácilmente en cualquier lado. La pueden reemplazar por popelina, también es un poquito más delgada. La popelina no es una tela de algodón, es más bien una tela sintética, así que tiene poliéster, por lo tanto es un poco más delgada que la crea de sábana, ¿ya? Como para que lo tengan como referencia, pero perfectamente la pueden utilizar si es que no tienen la crea, y para que no estén comprando y utilicen lo que tengan en casa. Para lo que es el cuellito, también crea de sábana en color blanco, también lo pueden ocupar con una tela popelina también en color blanco, o también reciclar telitas que por ahí tengan retacitos de tela que puedan usar. Para los zapatos ocupé polar, que es sí un tejido de punto porque tiene elasticidad, y si quieren reemplazarlo puede ser por cualquier tela, pero que no se deshilache al momento de cortarla, ¿ya? Quiere decir que como se trabaja con una sola pieza, a ras aquí no va con un doblez, queda a la vista el corte, por lo tanto no puede quedar así como por ejemplo la falda, que si se fijan, no sé si se aprecia bien, está cortada, rasgada, digamos, y quedan como estas hilachitas abajo que se van saliendo si yo tiro de la tela, ¿cierto? Bueno, esto no tiene que pasar con la tela que vayan a ocupar para los zapatos. Lo pueden reemplazar con paño lenzi. Hay una gama infinita también de otras telas, pero tienen que ver más o menos la movilidad o la flexibilidad para utilizarla y poder coserla, ¿ya? Porque de repente hay telas que son, digamos, fáciles de cortar y que no se deshilachan, pero que también son un poquito más duras al tacto. Por lo tanto, ahí tienen esas opciones.
Detalles. Bueno, el pelo ocupé, en este caso, vellón en color zapallo, le podría decir. Me gusta que tenga esta tonalidad que es más oscura en un lado, más clara en otra. Es lo que nos da de repente las tonalidades de estos vellones cuando son teñidos a mano. No sé si lo podrían reemplazar por... La verdad es que podrían, sí, pero no les va a quedar igual si lo hacen con lana, ¿ya? Porque el peinado está hecho pensado en el vellón. Por lo tanto, yo sé que en algunos países es más difícil encontrar el vellón. El vellón, para las que no sepan, es la lana de la oveja cuando se esquila, ¿cierto? Se le corta el pelo a la oveja y luego es tratada, digamos, se lava, luego queda de alguna forma, la tiñen, a veces de forma natural, otras de forma sintética, pero es esa lana la que estamos ocupando para el vellón, que se le llama así a la lana de la oveja, para trabajar lo que es el pelo. De igual manera, como vamos a trabajar con el vellón, espérenme que esto no lo tenía aquí. Vamos a trabajar con esta aguja, que es la aguja de que se llama aguja de felting, así la conozco yo, o aguja para fieltrar, aguja de fieltro, la verdad, aguja para vellón. Se puede conocer de muchas maneras. Lo importante es que cuando la vayan a comprar, si es que la buscan, pueden buscarla como aguja para lana de oveja o aguja para vellón. No les va a salir otro tipo de aguja, lo más probable es que les salga la primera opción esta, así que no es difícil de hallarla. Yo estas las compré en la AliExpress hace muchísimo tiempo, vienen, pero perdonando la palabra chilensis, pero vienen chorrocientas. Es como que vienen muchas a un buen precio, así que porque siempre que vayan a comprarla y van a empezar recién a utilizar esta aguja, la verdad es que yo les recomiendo que tengan más de una, ya, porque lo más probable es que se les rompa al momento de empezar a trabajar. Es probable, ¿ya? Es una aguja que tiene como una especie aquí como de bastoncito, siempre digo, y termina gruesecita en esta parte de aquí y va terminando en una punta, esta parte de aquí, que tiene como unas entradas de esta forma en diagonal, que lo que hace que cuando nosotros pinchamos el vellón o la lana, porque la estamos utilizando también para los peinados cuando hemos hecho con lana, hace que se, digamos, adhiera esa lana a donde estamos pinchando. En este caso, la lana o el vellón a lo que sería, se adhiere a la tela, ¿ya? Se trabaja mucho mejor, obviamente, que con el vellón porque está hecho para esto, más que con la lana, pero también ha funcionado con la lana. Así que es una técnica que me gusta mucho utilizar para hacer los peinados. A veces me preguntan cómo hacerlo con otra técnica que no sea esta. Lamentablemente yo sé hacerla de otra forma, pero es la manera en que lo estoy enseñando, por lo tanto no puedo hacer un tutorial aparte de cómo hacerlo de otra manera, porque por ejemplo, si van a utilizar el vellón, la verdad es que no hay otra forma, tiene que ser con la aguja. Si van a utilizar lana, pueden pegarlo, pueden con la silicona, pueden coserlo con una aguja de hilo, pero ahí tienen que ingeniárselas para lograr el mismo efecto, ¿ya? Bueno, eso. Otros detalles, bueno, 2 perlitas del número 6 o 7 en color negro. La verdad es que esto es opcional. Ustedes siempre le pueden poner unas un poquito más chicas, un poquito más grandes. También pueden bordarle unos rococó, pintarle los ojitos. Cada una le puede dar el detalle como quiera, darle la personalidad y todo. La cara es exactamente la misma, solo que yo no le puse la nariz, la misma que hicimos para la muñeca del conejo. Por lo tanto, pueden utilizar esa misma cara o solamente hacer como yo, que le hice solamente la boquita, pero en esta ocasión yo le hice pequitas, ¿ya? Que esas sí las voy a enseñar en el tutorial.
dos botones de más o menos 0,9 centímetros, 1 centímetro. Estos botones lo hicimos para la clase de porcelana en frío, que es una clase paga, pero igual pueden conseguir botones, no necesariamente sea la misma medida, pueden ponerle uno si que encuentran o tienen uno en un color parecido al que quieran ocupar. Por ejemplo, no tienen dos naranjos, pero tienen uno, o tienen dos, pero son más grandes. Entonces le colocan uno solo. Si tienen unos botones que son más chicos, le colocan tres y así sucesivamente. ¿Me entienden? Ya. Eso. Bueno, aquí para la carita, para las pequitas ocupé un tiralínea, que es un lápiz permanente de punta muy fina que se ocupa para dibujo técnico. Ya lo he mostrado otras veces estos lápices, pero si no lo conocen, es este tipo de lápiz, que también lo venden en cualquier librería o local donde se dedican a vender cosas para manualidades. Ocupé en color café para lo que es las pequitas de la cara y en color negro para lo que es la boca. Un accesorio aquí también, yo como trabajo porcelana en frío, también hice estos zapallitos, así que le hice un zapallito pequeño para lo que es el sombrero. Ustedes le pueden colocar, pueden hacer un zapallito de tela chiquitito, pueden colocarle una moña, la verdad, unas flores en color naranjo. Pueden jugar con cualquier tipo de adorno. Lo ideal es que le coloquen algo para que no se vea tan ahí peladito, ¿ya? Cintas de raso delgadita. Esta es la verdad, es que, espérenme. A ver si tengo mi wincha por ahí. Porque estas no las coloqué la medida exacta, porque no es necesario que sea tan exacto. Pueden ser más gruesos o más delgados. Esta es de 0,4 centímetros o de 4 milímetros, ¿ya? Eso, y lo mismo, el mismo más o menos grosor de las cintas de los zapatos, que son en color blanco, y en esta las puse en color negro. Pero este color, así como está hecha esta brujita, no la voy a hacer hoy día tal cual, sino que la voy a hacer en otros tonos para que también vean ustedes de que no necesariamente tiene que ser tal cual, porque de repente puede ser que por ahí no encuentran una tela negra con pintas, por ejemplo, naranjas o con colores que combinen con el tema, o no encuentran el vellón, el color tampoco, ¿ya? Entonces les voy a dar otra alternativa y para que sepan que pueden ahí ir jugando. Creo que esos son todos. Me faltó un material que es la napa, que es para darle un poquito de cuerpo a lo que es el ala del gorrito. La napa ya saben que es como este algodón aquí prensado, que yo le llamo, que es como una planchita de algodón. Bueno, este es la napa, ¿ya? Que es una planchita. Pueden reemplazarlo si es que no tienen napa por pañolensi, también, porque la idea es que le dé solamente cuerpo un poquito y no quede tan floppy, como tan suelto el tema del gorro, ¿ya? Y bueno, esos serían entonces todos los materiales. Entonces arrancamos con el video tutorial. En esta instancia ustedes ya tendrían que tener ya cosidas sus dos piernas, el cuerpo, los brazos y la cabeza. Si siguen la guía tal como yo les voy a dejar, como ya les decía, los videos tutoriales aquí mismo debajo, ustedes pueden hacer la cabecita con la boca y la nariz y no hacerle las pecas y está todo bien, ya puede quedar igual de así tal cual. En este caso yo le hice pequitas ahí, así que la forma de las pequitas igual van a ir dibujadas en el patrón, ¿ya? Generalmente siempre hago lo mismo, son 3 arriba y luego voy hacia los lados, tiro 3 más, 1, 2, 3 y luego una entre medio del ojito, ¿ya? Van a ver la secuencia más o menos en el patrón, el dibujo del patrón, así que no va a ser tan difícil. Voy a ocupar un lápiz tiralínea en color cafecito y voy a remarcar encima de las que serían los puntitos que acabo de dibujar, ¿cierto? De las pecas, ¿ya? Entonces ahí, ahí, ahí. Y lo mismo acá.
trato de no cargarme cada vez que ocupe un tiralínea o algún lápiz especial o incluso hasta la pintura cuando voy a remarcar sobre las líneas que he dibujado. Y esto es porque a veces sin querer ejercemos presión con la mano y hacemos que se engruese más la línea y a veces se ve un poquito más tosca de lo que quisiera. ¿Ya? Voy a dibujarle la boquita y aquí voy a quedarme calladita porque no sé por qué, pero no puedo hablar mientras marco. ¿Ya? Listo, no me demoré nada. ¿Ves? Entonces ahora, una vez que ya tengo dibujado mi boca y lo que serían las pequitas, voy a aplicar el rubor. Esto lo hago ya 2 veces porque al principio y luego ya después al final retomamos porque obviamente que voy a manipular la cabeza al momento de coserla al cuello, ¿ya? Estoy ocupando pastel graso, perdón, pastel seco. Ahí. Y como siempre digo, esto ya es al gusto de cada una, si es que a ustedes les gusta más o menos marcadito, ¿ya? Ahí aplicamos al otro lado. Y una vez que hemos aplicado a ambos lados de los cachetitos, también vamos a aplicar aquí, en la zona de las pequitas. Esto lo hago en forma como de arco, ¿ya? Justo por encima de las pequitas. Ahí. Y me quedaría más o menos así. Yo lo hice bien suavecito porque tengo que volver a remarcar, pero esa es la idea, ¿ya? Bueno, una vez que ya tengo listo esto, voy a hacer, porque aquí debiera coser ya el tema de mis piernas, pero en este caso, como los pies son gruesos y no quiero que nos moleste colocarle los zapatos, lo vamos a hacer entonces enseguida, lo mismo que los calzones, ¿ya? Entonces, para los zapatos, vamos a marcar los zapatos. En este caso, como yo les dije, ocupé polar, así que voy a marcar el zapato en la parte de arriba, voy a cortar a ras, quiere decir que no dejo margen de costura, y una vez que he cosido por todo el contorno, retiramos, ¿cierto?, los excedentes. Vamos a cortar esto en diagonal hacia abajo o hacia arriba, como quieran, pero en diagonal. Y para que no se note aquí la tela, ¿ya? Damos vuelta. Y como ustedes se dan cuenta, esta parte de aquí, que sería la parte de la pierna, es delgadita y el pie es ancho. Así que aquí yo les voy a recomendar que ustedes aprieten nomás con ganas aquí la pierna, el pie, perdón, y van a introducir por este orificio. Lo ideal es que la tela que vayan a ocupar, como les decía, no sea tan rígida, porque si no, no les va a entrar. Y aquí el polar, lo bueno que tiene es que nos permite un poquito utilizar esa elasticidad que tiene para introducir, ¿cierto?, el pie. No se preocupen si igual, porque al introducirlo esto se va a ensanchar un poquitito, pero es normal, además que son sus botas, ya se tienen que notar un poquitito más anchas de lo normal, ya es la única forma por el hecho de que son sus pies grandes, ya. Hacemos lo mismo entonces con la otra, digamos con el otro zapato, otra bota. Lo vamos a colocar. Entonces, si les cuesta un poquitito, como les digo, aprieten bien el pie, no importa que lo aprieten harto, y luego colocan la botita. Ahí. Entonces nos quedaría de esta manera. Una vez entonces que ya hemos colocado nuestras botas, vamos a cortar 2 piezas y aquí tienen que anotar. Acuérdense de que las medidas solamente las voy a dar en el transcurso del video, así que tomen nota, busquen un lapicito y un bloc de nota ahí, una hojita o algo, porque van a cortar 2 cintas de raso. En este caso yo ocupé color blanco tanto para las botas negras como para las botas en color lila, porque estoy haciendo otro color, pero si ustedes van a utilizar otra, el color que vayan a utilizar, ¿ya? Entonces van
a cortar dos piezas de 9 centímetros, ¿ya? 9 centímetros para esta y 9 centímetros para esta. De repente pueden cortar un poquitito más y luego recortar cuando vayan a colocarla, ¿ya? Y también aquí tienen que anotar para lo que sería las moñas, ¿ya? Estas moñitas o lazos que van aquí, ¿ya? En el zapato, perdón, ahí, que van aquí, ¿ya? Entonces la medida de estas moñitas son 6 centímetros de largo por 7 centímetros de alto, perdón, ahí, 6 centímetros de largo por 7 centímetros de alto, ¿ya? Cada una se cortan a ras, tal cual como les doy la medida, ¿ya? Miden de aquí a acá los 6 centímetros y luego de aquí a acá 7 centímetros y cortan. Una vez que ustedes ya han cortado las dos piezas, van a doblar del alto, que son los 7 centímetros, hacia abajo, ¿ya? De esta manera. Y van a coser en la parte del costado y en la parte del costado, dejando al medio una pequeña abertura, más o menos de un dedo, que les permita después dar vuelta. Una vez que ustedes han dejado aquí abierto y han cosido aquí, cortan los excedentes, yo dejé una pequeña lengüetita aquí, van a colocar la pieza de esta manera, ¿ya? Con la costura aquí al medio. Pueden abrir la costura y si les complica abrirla, de esta manera, esperen, ahí, abrimos la costura, pueden colocar la costura o bien hacia un lado o bien hacia el otro, ya da lo mismo. Lo colocamos entonces así y vamos a coser a la máquina aquí, ya, por este lado y lo mismo de este otro lado, ahí. Yo les decía, pueden abrir esta costura o bien, si les cuesta mucho abrirla, pueden colocarla hacia el lado de esta forma y cosen aquí y cosen acá, ya, da lo mismo, como ustedes mejor les acomoden. Una vez que ustedes ya cosieron a la máquina y por ambos lados dan vuelta, ¿ya? Entonces les debería quedar de esta manera. Aquí está la abertura, ¿ve? Ahí está. Y me quedo así. No es necesario que la cierren, ¿ya? Porque esto va a quedar después hacia abajo, en la parte pegado, en la parte de la botita y no se va a notar. Una vez que ya lo tienen así, van a tomar un hilo del color. En este caso voy a usar lila, acá usé blanco. Ya, bueno, voy a usar blanco nomás porque ya había usado blanco. Pero de haber usado el lila, que es el color más parecido a la tela, ¿ya? En el caso, perdón, del anterior, en este, ocupé negro porque obviamente que el color que tiene como de base era el negro, ¿ya? Entonces vamos a doblar de esta manera, haciendo pliegues en la parte de al medio. Y vamos a dar vuelta unas 2 veces el hilo y vamos a amarrar atrás, ¿ya? Ahí. Apretamos bien, volvemos a hacer otro nudito, ahí, y cortamos. Entonces nos quedarían ambas moñitas de esta manera, ¿ya? Una vez que tengan estas piezas, voy a correr esto para acá, vamos a utilizar silicona. Pueden utilizar silicona fría o silicona caliente. Aquí es sumamente importante preocuparnos de que las piernas quede una, como los pies van a quedar mirando hacia adentro, quede una en espejo a la otra, ya que no queden las dos de esta forma porque las moñas van puestas en la parte de los costados, ¿cierto? Y tienen que quedar de esta manera en la posición de las piernitas, ¿ya? Así que damos vuelta, ustedes vean cuál les acomoda mejor, cómo haya quedado mejor la posición, ya sea de la costura de las piernas, y eligen su parte frontal. Como la moña va a ir pegada aquí al costadito, más o menos a unos 1,5
5 centímetros aquí, ahí, desde la costura de la bota hacia acá a 1,5 centímetros va a ir más o menos pegado. Y después vamos a colocar la moña aquí. Debemos empezar a pegar entonces la cinta de esta parte, ¿ya? Solamente vamos a pegar la parte al comienzo y la parte al final para unir ambos extremos de la cinta. Y tiene que ser, miren, por la parte de aquí, donde empieza el empeine de la bota, ¿ya? Esa es la posición. Entonces acomodo aquí, ahí, más o menos ahí. Voy a levantar, voy a pegar. Espérenme que me salga un poco de silicona ahí. No se preocupen si de repente se ensucia un poquitito, porque limpiamos un poco ahí. Son mis restos de silicona que de repente se expande hacia los lados. Damos la vuelta y colocamos la otra pieza ahí encimita. Aquí ven, como les dije, me va a sobrar un poquitito, por lo tanto corto un poco y más o menos calculo y voy a pegar. Puede quedar encima, no es necesario que quede uniendo ambas piezas, ya puede quedar perfectamente encimita, ahí. Y no importa si no queda tan perfecto pegadas, porque acuérdense que aquí va a ir la moñita, entonces igual todas esas imperfecciones las va a ir ahí, ya, ahí. Entonces, una vez que ya tengo listo esta parte, voy a colocarle silicona aquí y vamos a pegar la moña. Ahí. Y nos quedaría entonces de esta manera, ¿ya? Y hacemos lo mismo con la otra parte, ¿ya? Lo voy a hacer al tiro. Entonces, por si de repente alguna no le quedó como muy claro. Entonces posicionamos más o menos ahí. Damos la vuelta. No es que ya lo tenemos posicionado en el lugar donde debería ir. Más o menos ahí. Sin soltar en la mano. Le voy a poner un poco de silicona. Pegamos. Y ahora voy a dar la vuelta. Voy a cortar ahí un poquitito del excedente. Y vamos a pegar el otro extremo. Salga de golpe. Ahí. Y pegamos entonces la otra moñita. Me preocupo de que obviamente que el nudo que yo hice quede hacia abajo, ¿ya? Entonces, ahí. Y ahí me quedaron las dos botitas ya listas con sus dos moñitas, ¿ya? Una vez que ya tengan listo esto, vamos a hacer entonces los calzones. Para los calzones el patrón les va a aparecer así y va a decir aquí en esta parte del largo al doblez de la tela. Eso significa que ustedes van a tomar un pedazo de tela y lo van a doblar a la mitad, ¿ya? De esta manera. Esperen. Vamos a doblar aquí. Ahí. Este doblez, este ancho, tiene que quedar de la medida del patrón, lógicamente, y que les sobra un poco. Ya puede sobrarle un poco más y luego ustedes lo recortan. Una vez que ustedes doblaron y marcaron aquí el calzón al doblez de la tela, van a abrir la pieza y van a colocar el calzón en espejo, el patrón, y lo van a colocar hacia el otro lado, ¿ya? De esta manera. Y lo van a marcar. Espérame que tenía un pedazo de silicona debajo que me molesta.
y van a marcar entonces la otra parte. Una vez que ustedes marcaron ya el calzón completo, van a cortar otra pieza de la misma medida, ¿ya? Entonces cortan otra pieza que quede debajo. Entonces estas dos partes van a conformar lo que sería el calzón. Ya, una vez que ustedes ya tienen las dos piezas de la tela, van a cortar abajo, ojalá lo más parejo posible y recto. Ya pueden dejar 1 centímetro o un poquito menos, ustedes, depende de ustedes cuánto quieran dejar de abajo de margen de, digamos, del doblez que van a tener que hacer. Y van a doblar de la línea, de esta línea hacia adentro, ambas piezas, ¿ya? Entonces doblan primero una y luego doblan la otra. Y van a pasar a la máquina. Obviamente que primero con esta pieza a lo largo y luego con la otra, ¿ya? Una vez que ya ustedes tienen cosida toda la parte de abajo de ambas piezas, las vamos a juntar de esta manera que calcen bien aquí perfecto. Pueden colocarle aquí un alfiler. Ahí. Van a coser aquí entonces en los laterales hasta esta parte de aquí, ya hasta aquí solamente van a coser, aquí donde estoy, desde aquí hasta acá. Pueden coser un poquitito más arriba en la zona donde ustedes también tienen que haber dejado un poco de margen de costura, que es la parte de arriba de lo que es la cintura, ya lo acomodo mejor aquí. Entonces cosemos desde acá arriba hasta aquí y lo mismo desde acá hasta acá, ya. Yo dejé más o menos 1 centímetro de margen de costura arriba. Puede ser un poquito más, un poquito menos. Ya depende de la comodidad de cada uno. Cosemos entonces esta parte de los costados y ya les digo lo que hay que hacer. Ya cosí entonces a ambos lados y ahora vamos a proceder a cortar los excedentes. Ya toda esa tela que nos sobra de ambos lados. Vamos a cortar estas partes de aquí, de esto y acá. Y ahora en los costados, que sería la parte de las piernas, lo que van a hacer es que van a cortar y vamos a dejar el mismo margen de costura. Ya les voy a explicar. Cortamos ahí el excedente porque eso era mucho y vamos a medir. Si yo aquí corté la pierna, ¿cierto?, a 0,8 centímetros, aquí me voy a preocupar de dejar también 0,8 centímetros, ¿ya? Entonces marco una línea y cortamos a la misma medida. Esto para que ambas piernas nos queden exactamente a la misma altura. Luego abrimos de esta forma las piernas para separarlas. Y aquí se les va a hacer un poquitito complicadito para algunas porque tiene muy poquito margen aquí a la vuelta, ¿ya? Y esto es porque la parte en esta ocasión el calzón lo hice corto, ya no está tan largo como en otras ocasiones que nos dejan un poquito más de margen. Entonces lo que van a hacer es que, como si se fijan, aquí solamente se marcó en una parte. ¿Y se acuerdan cuánto dejamos aquí de margen? Bueno, esta marquita solamente va a aparecer en un solo lado de la pierna, tanto en la parte de adelante como en la parte de atrás, porque si yo lo abro, aparece aquí, ¿cierto? Lo separo, entonces me queda una sola marca. Pueden hacerlo al ojo o bien marcar aquí 0,8 centímetros y van a marcar una línea, ¿ya? Entonces esta misma línea está a 0,8 hasta acá, hasta la costura, y lo mismo de esta otra línea 0,8 desde aquí a acá a la misma altura. Entonces aquí vamos a abrir la costura que nos quede alineada a la costura de atrás,
¿ya? Ambas tienen que quedar a la misma altura, cosa que yo abra y esto se vea así, ¿ya? Perfecto. Lo pueden poner ahí un poquitito a la plancha o con la uñita, marcarlos bien. Y aquí pueden hacerle una pequeña vueltita, ¿ya? Si quieren, marcan aquí y ahí. Para que cuando ustedes pasen a la máquina, cosan desde aquí, ¿cierto? Siguiendo la línea, dan la vuelta hasta acá, ¿ya? Una vez que ustedes hacen eso, les debería quedar entonces el calzón de esta manera, ¿ya? Ahí. Y ahora sí vamos a cortar todos los excedentes. Aquí yo no abrí, si se fijan me quedó la costura hacia el costado, no está abierta como yo lo mencioné antes, porque puedes coserla de las dos maneras, como ustedes mejor les acomode, ¿ya? Aquí yo la costura la tiré hacia un lado y cosí encima, ¿ya? Lo importante es que queden alineadas tanto la costura de adelante como la costura de atrás, ¿ya? A ambas alturas. Y aquí corté, o sea, vamos a cortar en diagonal siempre estas partes que quedan ahí a la vista, después cuando uno da vuelta. Y aquí en la entrepierna hay que hacer unos pequeños cortecitos para que esto no quede recogido, ¿ya? Ahí. Y damos vuelta. Entonces, nos quedaría así, ¿ya? Ahí. Tiramos bien hacia afuera, marcamos bien porque se tienden un poquito a ir hacia adentro, y lo mismo a este otro lado. Ahí. Si ustedes cosieron bien así y hicieron buenos cortes en esta parte de aquí, nos debería quedarle recogido, ¿ya? Debería quedarle así como bien extendido. Entonces ahora lo vamos a colocar a las piernas. ¿Y por qué no se lo colocamos con las piernas cosidas? Me imagino que ya ustedes se habrán dado cuenta en que como esta parte de aquí son delgaditas, no va a entrar por la pierna, y aunque pudiera tener el mismo ancho que la bota, es una tela totalmente distinta. Tiene una rigidez, es un tejido plano, por lo tanto no tiene elasticidad y no nos va a permitir abrirla. ¿Ya? Nos preocupamos que las piernas estén bien puestas, ¿ya? Que no les queden torcidas, que nos queden en la misma posición que deberían. Le bajamos los calzones que queden abajitos, y aquí como podamos vamos a elegir la parte que más nos guste para la parte de adelante del cuerpo de nuestra muñeca, y vamos a coser. Esto lo voy a coser fuera de cámara porque ya les conté al principio de que yo ya he enseñado a coser las extremidades al cuerpo. Le voy a dar solamente las indicaciones. Voy a coser siempre, coso de la misma manera, puntadita escondida, desde la parte de la orilla del cuerpo hacia adentro. Voy a posicionar mi primera pierna, voy a coser por la parte de adelante, me guío por la línea de costura de abajo, pero no coso por esta línea de costura, ¿ya? Y luego, una vez que he cosido la parte de acá adelante, doy la vuelta y coso acá atrás, ¿ya? Una vez que ya tengo cosida esta pierna al cuerpo, hago lo mismo con la otra pierna, ¿ya? Aquí se me salió, pero pueden colocarla primero una y luego colocar la otra para que no les pase lo que me pasó a mí. Entonces yo voy a coser y ya vuelvo. Ya cosí las piernas entonces al cuerpo, y ahora ya voy a subirle los calzones para que le cosamos entonces ahora los calzones al cuerpo. Como ustedes tienen que haber dejado un pequeño margen de costura arriba, ¿cierto? Yo dejé, como les dije, de 1 centímetro, entonces yo voy a doblar este centímetro hacia adentro, ¿ya? Ahí, por todo el contorno. Ahí. Una vez que ya he doblado, voy a tomar una aguja con hilo y voy a hilvanar por toda la parte de la cintura haciendo pequeños pespuntas. Entonces voy a ir de esta manera por todo el contorno, ¿ya?
Una vez que ya di la vuelta completamente, me preocupo de dejar la costura, tanto de la de atrás como la de adelante, a la misma altura, ¿ya? Y voy a recoger, hacemos un pequeño pespunte, tomando el cuerpo, y ahora voy a acomodar los pliecitos, ¿ya? La verdad que aquí está como casi al tamaño del cuerpo, así que no es tanto lo que hay que recoger ni acomodar en los pliegues. Ahora voy a hacer pequeñas puntaditas para que el calzón no se me corra, y tomando el cuerpo y el calzón al mismo tiempo, ¿ya? Voy por todo el contorno hasta llegar a donde empezamos. Ahí. Me voy hacia atrás y en la parte de acá atrás remato. Igual esto no se va a ver después porque va a ir la blusa encima y después va a ir también la falda, ¿ya? Entonces nos quedaría de esta manera los calzones puestos a nuestra muñeca. Ahora vamos a colocar los brazos y la posición va a ser de esta forma. Ahí, ¿ya? Justo a esta altura donde empieza, ¿cierto?, el cuello, y luego se da esta formita de aquí de hombro, va a ir justo ahí. Y lo va a posicionar la costura del brazo con la costura del cuerpo. Cosemos por aquí y hacemos lo mismo del otro lado. Ya vuelvo con los bracitos cosidos, ya les digo a la medida, y bueno, ya les comenté que hay un video donde yo muestro exactamente cómo coserlo, ¿ya? Ya cosí los brazos entonces al cuerpo, y la distancia de que los cosí es desde el cuello hacia abajo a 5,9 centímetros, ¿ya? Entonces esa es la posición. Pueden marcar los dos brazos a la misma distancia. Igual siempre preséntenselo puesto así con un alfiler para que vean que más o menos haya quedado a la misma altura, ¿ya? Vamos a hacer entonces ahora lo que es la blusa. Para la blusa vamos a marcar el patrón en la tela que ustedes hayan escogido. Esta solamente es una tela de referencia para darles el tutorial. Vamos a marcarlo. Vamos a dejar margen de costura tanto en la parte de abajo como en los laterales. Más o menos dejamos 0,7 centímetros a ambos lados del brazo. O podemos agregar esos 0,7 centímetros en el patrón, para que así después ustedes lo corten a ras y no tengan que medirlo al momento de tener que marcarlo. Una vez que han marcado la blusa a la tela, vamos a coser la parte de acá arriba de lo que sería el brazo. Si se fijan, aquí aparece como una pequeña lengüetita hacia afuera. Esto no se cose, van a coser solamente desde aquí, desde la parte desde aquí, de esta puntita hacia acá, ¿ya? A ambos lados del brazo. Y luego en la parte de acá abajo lo mismo, desde el extremo donde ustedes hayan dejado ese margen de costura hacia el costado, lo mismo hacia el otro lado, ¿ya? Luego vamos a cortar en la parte de la axila, esta parte que aquí da la vuelta, un pequeño corte para que esto no nos quede recogido. Y luego van a dar vuelta, ¿ya? Una vez que van a dar vuelta, les va a quedar de esta manera. La parte que estaba aquí, que es la parte que yo les dije que no va con costura, ¿cierto? Que está aquí, esta lengüetita, la van a introducir hacia adentro. Entonces le debería quedar de esta manera. Yo le he hecho un pespunte en la zona de lo que es la manguita. En este caso, por ejemplo, como aquí utilicé una blusa negra, la hice en color blanco. Sobre todo porque igual la tela de la falda tiene unas pintas blancas. Podría haberla hecho en naranjo, pero como ya el negro de por sí es oscuro, para que tuviera un poquito de luz le puse blanco. En el caso de aquí de la blusa en color lila, podría haber utilizado negro para que resaltara más, pero como mi falda tiene naranjo, amarillos, la verdad que mi opción en este caso fue utilizar el naranjo, a pesar que no se aprecia tanto en cámara, pero sí se ve un poquito a la vista. Aquí lo que van a hacer es que van a doblar hacia adentro 2 centímetros. Pueden marcar
Aquí no está doblada todavía la manga, aquí ya la tengo lista, pero van a doblar a 2 centímetros desde el borde hacia adentro. Entonces marcan y luego van a doblar, ¿ya? Ahí. Lo planchan bien o bien lo marcan con la uñita. Ahí. Entonces nos debería quedar de esta manera a ambas manguitas, ¿ya? Y luego, como les dije, yo ocupé aquí un hilo color naranjo, ocupé un hilo de bordar con 3 hebras del hilo para que no quede tan grueso y empecé por la mitad de atrás de la manga por el borde y fui haciendo pequeños pespuntes, ¿ya? Ahí, por todo el contorno. De esta manera. Entonces seguimos aquí, pequeños pespuntes, ojalá lo más parecido a los pespuntes, el tamaño, igual no necesario que quede perfecto, pero que no se note tanta diferencia, ¿ya? Ahí, y seguimos hasta dar toda la vuelta de la manguita. Aquí, cuando lleguemos al final, voy a retroceder un poquitito para que calce más o menos con un pequeño pespunte aquí. Me voy atrás y aquí remato. Obviamente que esto quede bien estiradito, no quede recogido, ¿ya? Ahí. Luego me voy hacia la parte de revés y aquí trato de tomar solamente la tela que he doblado, ¿ya? Ahí. Y cortamos el hilo, ¿ya? Entonces nos quedaría de esta manera. Ahora voy a colocarla al cuerpo. Me voy a preocupar que la costura del remate quede atrás y lo vamos a acomodar. Abrimos bien aquí el cuellito, introducimos el brazo y luego introducimos el otro bracito. Las manitos siempre reforzarlas bien, los brazos cosidas, porque si manipulamos, y bueno, los niños también juegan con los muñecos y también toman la muñeca del brazo generalmente, entonces para que no se vaya a descoser, ¿ya? Como vamos bien, que nos quede bien hacia abajo, que quede bien ahí como el cuello. Y aquí en la parte de abajo, ¿se acuerda que dejamos un pequeño margen de costura? Bueno, vamos a introducir hacia adentro, ¿ya? Ahí. Una vez que ya lo tenemos acomodado bien, que quede bien tirado hacia abajo, que no quede desarmado aquí recogido, vamos a hacer unas pequeñas puntaditas para que no se nos salga, ¿cierto?, la blusita del cuerpo, ¿ya? Entonces aquí pueden incluso pegarlo si desean, ya con silicona. Voy a empezar desde atrás. No sé si me va a alcanzar el hilo, por eso lo dejé con una sola hebrita. Entonces, y vamos haciendo pequeños pespuntes, tomando lo que es el cuerpo de la blusa, perdón, la cintura, la parte de abajo de la blusa, y vamos cosiendo al cuerpo o al calzón, ¿ya? Lo ideal es que esto lo hacemos solamente para que después no se nos mueva la blusa, ya no nos quede como se nos vaya para arriba o nos quede como levantado o recogido. Y luego, una vez que ya llegamos acá, rematamos. Lo ideal es esto que lo hagan con doble hebra. Yo lo hice con 2 porque si no, no me iba a alcanzar. Pero que lo haga con 2. En la parte de arriba nos preocupamos que quede bien este doblez que habíamos hecho. Y también vamos a coser, pero aquí se va a tener que enhebrar la aguja. No me queda de otra. Y vamos a coser puntadita escondida.
A pesar de que el cuello no se va a notar, pero yo estoy acostumbrada siempre a estas partes igual coserla con puntada escondida, ¿ya? Pero si a ustedes les complica porque están recién empezando, miren, acá lo importante es que quede el cuello cosido al cuerpo, ya, para que no se nos levante igual. Así que en esta parte, si prefieren coser a su pinta, lo pueden hacer. Entonces, ¿cómo lo coso yo? Tomo entonces parte, que tengo un pelo acá, parte del cuerpo y voy haciendo pequeñas puntaditas y bien a la orilla del cuellito voy cosiendo el cuello, ¿ya? Ahí, puntada escondida. Entonces voy por todo el contorno, ahí, voy a llegar hasta aquí y luego lo demás lo hago fuera de cámara, ya, para que se entiendan más que nada. Aquí, y aquí donde voy a doblar, tomo aquí en el doblez del plieguecito como que se forma en el hombro para que quede adherido también aquí al cuerpo. Y ahora continúo, ¿cierto?, con el cuerpo, o sea, con el cuello de adelante, y así voy por todo el contorno, ¿ya? Ahora vamos a hacer lo que es el cuello, que es la parte que va arriba de la blusita, esta, ¿ya? Vamos a dejarla esta. Entonces, van a marcar el cuello en la tela, en este caso, como yo les dije, ocupé crea de sábana y vamos a coser. La costura va desde aquí, de la parte de aquí, damos la vuelta, aquí, damos la vuelta hasta el otro lado. Dejamos abierto tal como lo indica el patrón, ¿ya? Una vez que hemos cosido, cortamos todos los excedentes, dejamos, si se fijan, un poquito de margen de costura, cortamos aquí las puntas, ahí, cortamos aquí por toda la parte redonda de adentro del cuello, pequeños cortecitos, siempre con la precaución de no pasar a llevar lo que es la costura, y aquí también en la parte de adelante. Ya esto es solamente para que no se nos recoja al momento de dar vuelta. Esta es la parte. Entonces tomo algún aparatito que ustedes tengan para dar vuelta y vamos a dar vuelta. Ahí. Damos la vuelta. Y esto siempre que nos va a pasar con algunas piezas pequeñas, sobre todo que damos vuelta, se van a arrugar un poquitito porque pasan por una parte un poquito más angosta y eso hace que la pieza se arrugue. Nos preocupamos de que esta parte de aquí de las puntas queden bien hacia afuera. Nos ayudamos un poquitito con el alfiler o con una aguja, pero con mucho cuidado para no romper la tela. Y una vez que ya hemos dado vuelta bien toda la pieza, que quede bien hacia afuera, vamos a planchar, ¿ya? Por esto que yo les digo que queda de repente un poquito arrugado. Planchamos bien. Y aquí en la parte del final, donde dimos vuelta, ustedes también tienen que haber dejado un pequeño margen de costura. Van a introducir hacia adentro, y se pueden ayudar un poco con la tijera, porque como esta parte de aquí es un poquito más angosta, entonces nos ayudamos. Ahí. Con la popelina cuesta un poquitito trabajar porque se tiende un poco a... no queda bien fija la pieza cuando uno la dobla, no así pasa con la tela de algodón, pero sí se puede igual de alguna manera meter. Una vez que
introducimos, ¿cierto?, hacia adentro lo que nos quedaba aquí de margen de costura, cerramos con costura invisible y luego vamos a coser ambas piezas también con puntadita escondida. Ya esta pieza tiene que quedar cerrada. Entonces nos quedaría de esta manera, ¿ya? No es necesario que cierren las dos partes. Si se fijan, esta es la parte de abajo, no la cerré porque va a ir pegadita, solamente la parte de arriba, ¿ya? Y la vamos a colocar al cuello. De esta manera. Obviamente que aquí tengo que terminar de coser, ¿ya? La vamos a dejar ahí en stand-by para que yo termine de coserla y ya les muestro cómo quedaría. Mientras tanto vamos a hacer la falda y para la falda vamos a cortar una pieza y aquí también tomen notas porque estas medidas acuérdense que no vienen en el patrón, así que tienen que anotar. Así que busquen su lapicito y su cuadernito, su bloc de notas para anotar. La falda tienen que cortarla 44 centímetros de largo por 9 centímetros de alto. ¿Ya? Esta no es la pieza exacta, esta es solamente una forma para explicarla. ¿Ya? Entonces, del largo van a cortar, ¿cierto?, por los laterales y van a tomar ambos extremos y van a coser en el costadito. ¿Ya? Dan vuelta. Nos quedaría la pieza de esta manera. Cosida entonces aquí en el costadito. ¿Ya? Ahí. Y luego en la parte de arriba yo doblé a 1 centímetro lo que sería la parte de la cintura e hilvané por todo el contorno para luego recoger y colocarla a la muñeca. ¿Ya? Entonces esta sí se la podemos colocar enseguida. Entonces aquí tengo mi aguja. Voy a abrirla un poco. En la parte de abajo no va con ningún doblez, va rasgada la tela, quiere decir que va cortada tal cual como ustedes la hayan cortado, si es que la cortaron con tijera y no la rasgaron, para que quede unas pequeñas pelucitas de la tela, este es como, digamos, la trama de la telita, quede como al descubierto, le pueden sacar algunas hebras de la tela, y esto se hace de esta manera. Buscan una parte ahí, de alguna hebra, ve ahí, y la van tirando hasta que logren ese efecto como de rasgado. Ya como es una brujita, la idea es que se vea como un poquito desaliñada. Ya, entonces se la vamos a colocar al cuerpo y vamos a recoger. Acuérdense que ustedes esto ya lo tienen hilvanado afuera antes de colocárselo. Digo afuera, me refiero fuera del cuerpo, no lo hilvanen porque es más complicado hacerlo aquí mismo en el cuerpo. ¿Ya? Se puede hacer, pero se le va a hacer más fácil hacerlo acá. La posición de la falda va justo debajo de las manguitas. Ya, miren, termina las mangas y empieza digamos, la parte donde debería ir la falda. No se preocupen por los pliegues. Al principio nos vamos a preocupar solamente aquí de recoger, pero sí nos vamos a preocupar de que la costura de la unión de la tela quede justo a la mitad del cuerpo. O sea, ustedes tienen este cuerpo, ¿cierto? Fíjense como que viniera aquí la línea dando la mitad del cuerpo, partiéndolo en dos partes, ¿ya? Lo acomodamos. Aquí sí, recogemos bien. Y ahora vamos a hacer un pequeño puntada tomando la falda y la polera y se pueden llegar al cuerpo, ¿ya? Ahí más que nada para que no se nos mueva la falda ahora de aquí. Y ahora sí vamos a entrar a acomodar los pliegues, ya que nos queden bien uniformes. Entonces me voy hacia adelante, que es la parte que me interesa más, la parte frontal. Ve que aquí quedaron casi todos los pliegues como debajo de la manguita y me interesa que queden aquí adelante. Lo mismo acá. Ahí. Vamos bien. Ahí. Y atrás lo mismo. Bien uniforme, ¿ya? Una vez que ya tengo listo, acomodada mis pliegues, voy a hilvanar. Y aquí voy a ir hilvanando pequeñas puntaditas en la parte de arriba. Perdón. Y me voy a ir un poquitito hacia el lado, sacando la aguja.
Voy a retroceder una pequeña puntadita, me voy por abajo tomando la blusa y salgo un poquitito más allá. Y así voy a ir por toda la parte de la cinturita, ¿ya? Son pequeños pespuntes en la zona de arriba porque como hemos recogido con un pespunte también, la idea es que no se noten tantas puntadas, ¿ya? Y obviamente que aquí utilizar sí o sí un hilo lo más parecido al color de la tela, cosa que pase un poquito el hilo desapercibido, ¿ya? Y así voy por todo el contorno. Ya he cosido lo que sería la parte del cuellito de la blusa y también he cosido lo que es la falda. Yo ya cosí incluso la cabeza del cuerpo porque eso, como les dije, no lo voy a enseñar en el video porque ya tengo un video donde explico paso a paso cómo coserla. Lo que sí les voy a dar la medida para que ustedes tengan más o menos la altura de donde tendrían que coser. ¿Ya? Van a marcar desde la costura de arriba de la cabeza hacia abajo a 3 centímetros, ¿ya? Ahí justo van a marcar y colocan el cuello y empiezan a coser como hemos cosido todos los otros cuellos a la cabeza. Lo tengo esto suelto porque quería mostrarles cómo pegarlo. La verdad que lo introduje como se lo mostré hace un rato atrás por el cuello porque está cosido también por atrás, entonces queda solamente la abertura del medio abierta y luego queda bien ajustadito al vestido. Primero, a la blusa. Primero vamos a pegar en la parte de atrás, ahí, y luego vamos a hacer debemos aplicar en ambas partes donde da la vuelta aquí del cuellito un poquito de silicona, pero aquí tiene que ser muy suave, así como una pincelada de silicona, ¿ya? Que no quede esparcida porque si no se va a traspasar y lo que va a hacer es que después va a ver feo el tema del pegamento. Lo pueden coser a mano ahí con unas puntaditas pequeñitas escondidas y también puede ser la opción si es que les da miedo ocupar la silicona, ¿ya? Voy a pegar entonces también aquí los botones. En este caso yo ocupé unos botones naranjos y estos también pueden ir cosidos cuando ustedes coloquen la blusa. Van justo aquí al medio en la parte de la blusita. Y lo que yo lo hago es que le aplico una falsa costura, o sea, como que le paso hilo por los agujeritos del botón, simulando como que estuvieran cosidos a la blusa, ¿ya? Ahí. Entonces van centrados justo ahí al medio, ¿ya? Y nos guiamos por esta línea del cuello. Vamos a hacer entonces ahora lo que sería el pelo. Para eso, lo primero que vamos a hacer es cortar una pieza de vellón. El vellón, para las que no sepan, no se corta con tijera, ¿ya? Van a cortar una medida de más o menos, tengo acá aquí tienen que ir anotando, de más o menos 29 centímetros y más o menos 2 deditos de ancho, ¿ya? Obviamente que si esto yo lo expando más, van a ser mucho más que 2 dedos, ¿ya? Si yo lo junto un poquitito, así como que quede bien tupidito, serían más o menos 2 dedos, o bien, más o menos, unos 3,5, entre 3 a 3,5 centímetros. Vamos a doblar por la mitad, ahí, y lo vamos a acomodar justo a la mitad. Esperen. Le voy a hacer el ejercicio de hacerle la línea para que ustedes se hagan una idea. Divido mi cabeza a la mitad y desde la costura hacia abajo es donde voy a pinchar el pelo, el vellón, para colocarlo. Entonces ahora sí, doblamos a la mitad y acomodamos justo a la mitad en esta partecita donde hemos hecho la marca, ¿ya? Ahí. Pinchamos en esta línea. Yo sé que no la ven, por lo tanto, imagínense la que está aquí y pinchen. Si no, lo que pueden hacer es levantar un poquitito
pinchan adelante un poco para guiarse la línea y luego se fijan ahí un poquito en la línea y luego pinchan encimita. Entonces ya teniendo unas cuantas pinchadas ya van a saber ustedes cuál es la línea de referencia que tienen que seguir, ¿ya? Esta versión, como la hice con colores lila, le quise poner el pelito negro, ¿ya? El negro es mucho más fácil de conseguir en cuanto a los colores en vellón, entonces por eso quise hacerlo en otra tonalidad, ¿ya? Pinchamos varias veces para que quede como dividida la partidura, como quien dice, del cabello. Luego, como hemos hecho con otros cabellos, tiramos hacia abajo en diagonal por detrás del ojito, como que envolvemos la cabeza, la parte de abajo, y aquí pinchamos, ¿ya? Para que se sujete bien el vellón a lo que es la tela. Acomodamos bien. Y aquí no se preocupen porque esto lo tiramos un poquitito hacia el lado y con el mismo vellón vamos a hacer unas pequeñas puntaditas. Acuérdense que si ustedes pinchan muchas veces en un solo lado, lo que va a hacer es que se va a hundir el vellón, ¿ya? Entonces lo que no queremos es que se vean partes planas, sino que se vea lo más redondeado posible. Entonces las puntadas siempre van a ser como esparcidas, no en un solo lado, ¿ya? Esto es para que se adhiera en esta parte lo que es el vellón. Pero nos interesa esta parte que quede bien pinchada y esta parte de acá abajo y luego la parte de atrás, ¿ya? Entonces volvemos a pinchar aquí porque cuando tiramos del vellón puede que se suelte un poco y además que yo no le estoy aplicando todo lo que debería pinchar, ¿ya? Acuérdense que siempre yo reduzco un poquitito, es solamente para irles dando como la idea de cómo se debe hacer. La parte de atrás tiramos hacia arriba, envolviendo el cuello y pinchamos, y aquí sí pinchamos varias veces para que se adhiera bien. Acuérdense que estas partes y la parte donde hicimos la partidura son las partes que tienen que ir bien pinchados para que esté bien sujeto y no haya posibilidades de que se vaya a salir el pelo, ¿ya? Entonces pinchamos, acomodamos bien, que no queden pelos como así como pelucitas del pelo. La puntita la tiramos hacia adentro, ahí. Si quedó ahí en la nebulosa cuando dije que el vellón no se corta con tijera, ya les voy a mostrar un poquito más adelante en la parte del resto del cabello cómo sería, ¿ya? Hacemos lo mismo, tiramos hacia abajo, envolvemos lo que sería su cachete, su cabecita, y en la parte de acá atrás pinchamos, ¿ya? Ahí. Tiramos algunas de las pelusas hacia adentro. Siempre que sus ojos estén mirando fijo en la aguja para que no se vayan a pinchar, ¿ya? Tiramos hacia el costadito un poquito el pelo, en este caso el vellón. Ahí. Y pinchamos nuevamente en algunas partes para que se adhiera un poquito el vellón a la tela, ¿ya? Pinchamos de nuevo. Y la parte de atrás hacemos exactamente lo mismo, tiramos hacia arriba cubriendo lo que es el cuello, ¿ya? De aquí pinchamos bien hasta que se adhiera bien a la tela. Ahora vamos a agarrar otro pedazo de vellón. El vellón generalmente viene de más o menos el doble de esto de grosor. La mitad de eso lo van a cortar. Esto vendrían siendo como más o menos unos 3 dedos o bien unos 5,5 centímetros aproximado, ¿ya? Y de largo, perdón, acá es de más o menos igual 28-29 centímetros. Doblamos así de esta manera para dejarlo así y vamos a cubrir todo lo que sería la parte de la nuca, tapando o cubriendo bien la parte de atrás,
¿ya? Y aquí vamos a pinchar por cualquier lado, solamente para que no se nos salga, y ya después podemos ir acomodando bien el vellón en todas las partes que se vea la tela para que justamente tapemos, ¿ya? Ahí. Esto sí lo tenemos que pinchar muy bien para que se adhiera bien a la parte de atrás, ¿ya? Así que yo voy a seguir pinchando y ya vuelvo para mostrarles cómo quedaría. Ya, miren, ya pinché toda la partecita de atrás. Si se fijan, quedó bastante más plano de cómo estaba, y esa es la idea, que quede igual con un poco de volumen en la parte de atrás y no quede tan plana. Entonces igual eso le da un poco de volumen, ¿ya? Ahora vamos a cortar la última pieza, y aquí es donde yo les voy a mostrar cómo es que se debe cortar el vellón. Yo les decía que el vellón no se corta con tijera. Por ejemplo, si aquí yo tengo una hebra que es un poquitito más larga y ustedes quisieran, por ejemplo, que esto se vea bastante más parejo, yo no voy a agarrar una tijera y lo voy a cortar así, sino que voy a tomar el vellón con las dos manos y con el dedo voy a ir tirando hasta que vaya cortando el vellón, ¿ya? Esta es la forma correcta de cortar el vellón, ¿ya? Entonces así es como vamos a ir cortando hasta emparejar al tamaño que queremos, ¿ya? Estos pedazos que de repente podemos sacar, incluso los podemos añadir en la parte de atrás de la nuca, ¿ya? Bueno, una vez que ya tengan cortada esta pieza, y esta medida ya se las voy a dar, déjenme acomodar aquí, creo que estaba medio raro. Esta sí es la pieza completa del vellón, así como viene en la pieza, por lo menos aquí en Chile. Y más o menos son, como diría yo, una mano completa ya del vellón. Y vendría siendo, sin estirarla lo suficiente para que no se ponga translúcida, ya, que no se traspase al otro lado. Porque como les digo, yo puedo seguir estirando el vellón y me va a dar obviamente que más ancho de lo que debería, ¿ya? Pero más o menos ahí, que quede bien tupidito, y vendrían siendo como unos 8 centímetros, ¿ya? Ya, una vez que tenemos cortado entonces la pieza, vamos a acomodarlo de esta manera al cabello. Bueno, van a doblar por la mitad, van a hacer cuenta que esta es la mitad de la pieza, ¿cierto? Aquí, justo a la mitad. Entonces lo acomodan bien y lo van a esparcir desde lo que sería al término. No se aprecia mucho porque es como negra el vellón, entonces no se ve muy bien. Pero miren, desde aquí, donde ustedes hicieron esta especie como de chasquilla, desde aquí hacia atrás lo van a acomodar. Entonces acomodamos ahí, justo en la mitad. Vamos a pinchar para acomodar al tiro unos cuantos. No es necesario pinchar tanto, es más que nada para acomodarlo. Lo vamos a colocar de esta forma, boca abajo, y vamos a esparcir el vellón de tal forma que nos cubra hasta abajo. Aquí vamos a hacer una línea recta. Como ya hicimos unas cuantas puntaditas, ya nos da una idea por dónde tenemos que seguir, ya, para que la línea sea lo más recta posible. Igual el cuello lo colocamos justo a la mitad del cuerpo, entonces igual todavía seguimos esa línea. Y ahora sí podemos pinchar muchas veces hasta que esto quede bien adherido a lo que sería la nuca, ¿ya? Entonces pinchamos bien desde acá arriba, vamos pinchando, pinchando, pinchando hasta hacer una línea. Seguimos aquí hasta abajo, ¿ya? Yo ya le pasé varias veces aquí por la parte de al medio para separar el pelo, y yo ya le hice la parte que correspondería como a su moña de uno de los dos lados.
Obviamente que las dos partes es exactamente lo mismo, por lo tanto ya tengo una lista, pero era para explicarle una sola y la otra obviamente que después ustedes repiten exactamente de la misma manera, ¿ya? Bueno, lo primero que vamos a hacer es que vamos a tomar todo este pelo de cualquiera de los dos lados que estén haciendo, pero supongamos que están con este mismo lado, y van a torcer el pelo en varias vueltas, así. Justo en la partecita de aquí, ya, en donde iría como la parte donde vamos a amarrar, que es más o menos, a ver, a esta altura, suponiendo que ustedes también tienen unos mechones aquí, más o menos unos 5 centímetros, ¿ya? Esto es lo que van a dejar más o menos hacia abajo. Aquí es donde van a torcer el pelo, lo van a hacer al mismo lado acá. Y luego en esta parte donde ustedes van a torcer, van a pinchar varias veces. Tienen que pinchar por arriba, por abajo, para que esto se adhiera acá, ¿ya? Si se fijan, yo lo suelto y obviamente que la torcidura ya se desarma, la parte que como bien apretada, por lo tanto tiene que hacerse varias veces, ¿ya? Hasta que vaya tomando forma. Igual como hemos pinchado, y aunque se desarme un poco, uno sabe dónde está la torcidura, ¿ya? Entonces vuelven y pinchan. Ahí. Con eso yo creo que es más que suficiente, pero aquí vamos a ir pinchando un poquitito hacia adentro y aquí vamos a pinchar hacia adentro, ¿ya? Algunos pinchazos, no es que vamos a pinchar en la tela, sino que pinchamos solamente sobre el vellón. Esto es como para bajarlo un poquitito, ¿ya? Volvemos a torcer, seguimos torciendo y a medida que vamos torciendo, vamos a ir acomodando el pelo acá. Y aquí en algunas partes vamos a ir pinchando sobre la tela, ¿ya? Y se fijan, ya no como que no se levanta tanto, ¿ya? Igual, miren, queda suelto, no es que quede tan ajustado, ¿ya? Vuelvo a torcer y volvemos a pinchar unos cuantos pinchecitos para que ya se vaya adhiriendo un poco más a la tela. ¿Ya? Ahí vamos viendo y ahí ya va quedando más formado. Una vez que ya lo tenemos más o menos, se fijan, es como que tiene unas moñas, pero a ver, para que se entienda mejor, es como que le dejaron a ustedes el pelo suelto, pero a la vez con una moña. Las moñas quedan abajo, ya, en la parte de aquí abajo. Esta parte de aquí tiene que quedar más lisa. Aquí, por ejemplo, me quedó un poquito pinchado donde no correspondía, entonces voy a levantar un poco solamente la parte de encima para que se mantenga el pelo, como quien dice, pinchado en la parte de abajo, ¿ya? Voy a seguir pinchando aquí, esta zona de aquí, y aquí vamos a tratar de acomodar para que no se vean estas como separaciones del vellón. Y vamos a pinchar en la parte de atrás para que vaya tomando forma. Pinchamos arriba, ahí, porque aquí sí que queremos que baje un poco y se adhiera bien y no se vaya a soltar. Más o menos esa es la forma, no es que sea un gran peinado, pero la idea era que como que tuviera el pelo suelto y a la vez amarrado, ¿ya? Aquí tengo una pelusa. En el negro siempre se pegan todas las pelucitas. Ahora vamos a envolver en la parte donde dejamos aquí bien recogido para colocarle la moña. Las cintas del cabello, estas yo las corté un poquitito más largo. Son de 16 centímetros, pero estas las hice como de más o menos de 20, ¿ya? En las otras las hice un poquitito más cortas, de 16 centímetros cada una, la cinta, ¿ya? En estas las hice como de 20. Ahí les doy la opción a ustedes si es que la prefieren. Ya les voy a mostrar la otra. Esperen.
si las prefieren un poquito más largas, obviamente que aquí igual hay que cortar un poco. Ahí. O las prefieren así un poquitito más cortito. Se fijan, ve, el pelo está como suelto aquí, de aquí hacia abajo, pero a la vez amarrado aquí como si fueran dos moñitas, ¿ya? Entonces lo mismo, suelto, pero amarrado acá abajo. Acá me quedó como un poquito abultado, entonces aquí puedo todavía seguir trabajando y bajarle un poquito más el pelo. Ahí. Y acá arriba, en la parte donde va a ir el gorro, vamos a pinchar muchas veces, justo el costadito. Mira, aquí está la línea, más o menos unos 2 dedos al costado izquierdo. Bueno, dependiendo si ustedes quieren colocarlo en el izquierdo, si lo quieren colocar a este lado, obviamente que a este lado tienen que hacerle esta bajadita, ¿ya? Ahí. Es para que no quede levantado después por el vellón el gorro, ¿ya? Entonces aquí tiene que quedar bastante planito. Ahí, ¿ya? ¿Ven la diferencia? Acá está bien abultado y aquí está bien bajo porque aquí pinché muchas veces en un solo lugar. Miren, ahí se nota, ¿ya? Y es porque aquí vamos a colocarle el gorrito, ¿ya? Para el gorro, lo primero que vamos a hacer es que vamos a cortar una pieza de napa, que es este algodón prensado, de la medida del diámetro de lo que es el ala del gorrito, ¿ya? Van a colocar las telas. Si su tela tiene un haz, un revés, un derecho, van a dejar los derechos por dentro y el revés por fuera, tanto por arriba como por abajo. Antes de coser en la primera pieza de arriba de la tela, van a hacer un tajo justo al medio de más o menos 1,5 centímetros y van a hacer el corte, ya con la tijerita. Porque después se hace más difícil cortar una vez que ya esté cosido, ¿ya? Una vez que ya está bien cosido, vamos a cortar entonces aquí todos los excedentes, ¿ya? Napa y tela juntos. Ahí. Ahí. Y vamos a dar vuelta, ¿ya? Tomamos un palito. Yo siempre para dar vuelta hago esto porque así las telas no están tan pegaditas. Introduzco el dedo y voy a dar vuelta. Ya di vuelta a la pieza. Aquí ustedes pueden planchar bien y luego esta parte va a quedar para abajo, ¿ya? Luego van a cortar la otra pieza del gorro, que sería la copa, y lo van a cortar en la misma tela que estén usando para el ala, y van a dar vuelta después de coser. Van a dejar un pequeño margen de costura en la parte de abajo y van a llenar con algodón. Aquí. Entonces colocamos algodón. Vamos llenando un poquito más. No lo vamos a llenar completamente, ya, sino que más o menos 3/4 de la pieza, ya. Y luego vamos a doblar hacia adentro en la parte que ustedes hayan dejado de margen de costura, ya. Por ejemplo, si dejaron 0,5 centímetros, eso es lo que van a doblar hacia adentro, ya. Entonces aquí marcan bien hacia adentro y luego vamos a acomodarlo justo al medio de lo que sería el gorro. Esta es la parte de al medio del gorro, ¿cierto? Espera, voy a hacer una línea. Uy. Ahí. Supongamos que esta es mi parte central, ¿ya? En esta partecita de aquí debiera colocarse el gorro, o sea, la copa del gorro, ¿ya? Ahí. Me voy a ayudar de un alfiler. Ahí,
con la pieza doblada hacia adentro, con este doblez. Aquí esta parte cuesta un poquitito, ¿ya? Así que paciencia. Vamos a volver a doblar y vamos a acomodarlo justo aquí al medio. Y vamos a colocarle un alfiler. Ahí. Luego vamos a tomar un hilo con solamente una hebra del hilo y con el color del hilo que vayamos a utilizar. Por ejemplo, si yo voy a hacerle negro el gorro, entonces utilizaré un hilo negro, ¿ya? Acomodamos bien, como el gorro es ovalado, no es redondo, tiene que quedar esta parte frontal con el óvalo así, de esta manera, ¿ya? Ahí. De esta forma. Tomo entonces mi pieza, introduzco mi aguja. Entonces las costuras de la parte de lo que sería la copa del gorro van a quedar hacia los lados, ¿ya? Y voy a ir cosiendo en la parte de abajo, puntadita escondida. Aquí, si no son tan prolijas para coser puntada escondida, luego lo que pueden hacer es ponerle una wincha de cinta o de tela alrededor para tapar la imperfección si es que no les queda tan bien la costura. Ya todo tiene arreglo. Pero si no, si son ya expertas, bueno, cosen con sumo cuidado y van cosiendo, ¿cierto? Por todo el contorno, puntadita escondida. ¿Ya? Ahí. Pueden dibujar un pequeño óvalo para guiarse si es que les resulta más fácil de esa manera, ¿ya? Más o menos como de la circunferencia de la parte de abajo de la copa del gorro, ¿ya? Entonces así se le hace más fácil porque siguen la línea, esa línea que hayan dibujado ustedes. Y así seguimos por todo el contorno. Cuando ya lleven cosida toda la parte de acá y ya estén casi llegando al final, se fijan, no le pusimos tanto algodón, entonces van a abrir aquí y van a introducir más algodón y van a seguir cosiendo hasta que ya tengan toda la pieza lista, cosida por todo el contorno y bien rellenita, ya que les quede bien durito. ¿Ve? Ahí está la costura, o sea, la abertura abajo. Yo la cerré un poquitito con unas cuantas puntadas, ya tipo Frankenstein. Y se acuerdan que aquí dejamos hundido, esto va a ir justo aquí. Y acuérdense que las costuras del gorro de la copa van hacia los lados, ya no va así, ya para que no vaya a quedarle torcido el gorrito. Y luego va a ir de esta forma. Entonces, silicona en la parte de acá arriba, harta silicona. Pegamos solamente en la parte de al medio del gorro, le ponemos silicona, sujetamos bien para que se adhiera bien y luego, como se fijan ustedes, queda levantado esta parte de acá atrás. Vamos a colocarle silicona para que bajemos la parte de atrás del gorro, la partecita de ahí. Vamos a colocarle unos alfileres para que se adhiera mejor mientras yo sigo, si no hay que esperar un poco. Y en la parte de delante solamente vamos a colocar silicona acá para que tenga una pequeña levantada en esta parte de aquí, ya para que haga un jueguito y no quede como tan planito. Entonces silicona a este lado izquierdo, aplanamos y lo mismo, vamos a colocarle un alfiler para que, estoy como súper rápida porque está que se me corta la batería. Ya, entonces nos quedaría de esta manera. Y por último nos queda el adorno, que en este caso yo hice estas calabacitas de porcelana en frío, que siempre digo que no se pegan con silicona, pero para hacerlo más rápido, porque la cola fría se demora un poquitito, la vamos a pegar con silicona. Entonces la vamos a pegar ahí, voy manchando un poco. Bueno, ahí lo sacamos de ahí. Ahí sí. Ya, vamos a sacar los alfileres de acá porque aquí ya se adherió. Aquí puedo levantar un poquitito y me quedaría entonces de esta manera.
Ahí. Entonces ahí ya está. Como les digo, si la costura de repente no quedó perfecto aquí, pueden incluso pasarle una misma cinta de esta alrededor y terminarla en una moña y de ahí encima colocarle el adorno, ¿ya? Miren, dos versiones totalmente distintas. Las dos, obviamente, que aunque trabajamos con los mismos patrones y en base a lo mismo, igual siempre cambia y varía un poquitito cada una de ellas. Bueno, si llegaron hasta aquí, felicidades porque viene la hora del concurso. Hora del concurso. Bueno, la palabra clave la tienen que anotar en la parte de los comentarios, no aquí en los en el chat, porque ya les he dicho que el chat después se borra, entonces después es muy difícil saber quién me respondió correctamente y en el momento que correspondía. Voy a esperar 5 minutitos para que termine el video y ustedes aprovechen de entonces colocar la palabra en los comentarios. Solamente es válido para hoy, domingo 26 de octubre del 2025. Y la palabra clave es Halloween. Halloween. Escríbanla como ustedes sientan que se escribe, no se preocupen, no importa la falta de ortografía. Y yo les voy a estar respondiendo en los comentarios si efectivamente salieron favorecidas dentro del sorteo para ganarse una clase pago de algún proyecto mío de digamos de los cursos que son pagados. Ya después yo daré a conocer en un vivo a la ganadora a través de un sorteo. Bueno, llegamos al final del curso, espero que lo hayan pasado bien, espero ver muchas brujitas. Cualquier duda o algo déjenmelo saber abajito en los comentarios y nos vemos en un próximo video. Chao, chao.